Cuando pensamos en un camino de crecimiento personal o espiritual, la imagen que suele venir a la mente es la de un viaje en solitario. Sí, el héroe, la búsqueda. Un héroe, una búsqueda, una revelación individual en la cima de una montaña, ¿no? Pero a ver, ¿y si algunas de las transformaciones más profundas no ocurrieran en soledad, sino en grupo? Es una pregunta que va totalmente a contracorriente, la verdad. Y por eso la historia que vamos a analizar hoy es tan potente. Tenemos entre manos un texto breve pero muy denso, titulado Cuando la santidad se vive en fraternidad. Nos cuenta la historia de 7 hombres en la Florencia del siglo XIII. Ujú. Nuestra misión hoy es desgranar cómo un grupo de comerciantes de éxito lo dejaron todo, no por un impulso individual, sino por una llamada conjunta. ¿Y qué nos dice eso sobre el poder de la comunidad? Efectivamente. Y es una historia fascinante porque rompe con el arquetipo del ermitaño o del santo solitario que se aísla del mundo. Claro, ellos hicieron justo lo contrario. Se unieron más. Nos obliga a preguntarnos si la fraternidad, el caminar juntos, puede ser en sí mismo un camino de transformación. Vale, El texto es muy directo y vamos a ver qué revela sobre su motivación y sobre todo sobre su increíble legado. ¿de acuerdo? Pues empecemos por el principio. El punto de partida es Florencia, siglo XIII. Una ciudad que, bullía de actividad, de comercio, de política, De vida. de vida. Y en medio de todo eso tenemos a nuestros 7 protagonistas. El texto es muy claro sobre quiénes eran. Sí, y esto es fundamental para entender la radicalidad de su decisión. El texto los describe con 3 palabras clave. Dice, comerciantes, respetados, con vida estable. Eso es. Esto es crucial. No eran jóvenes idealistas, sin nada que perder, ni marginados sociales buscando refugio. No, Eran el equivalente a los empresarios de éxito de hoy. Pertenecían a la alta burguesía florentina, probablemente a los gremios más potentes. claro. Tenían familias, negocios que funcionaban, un estatus social. En una ciudad como Florencia, donde el dinero y la influencia lo eran todo, vamos, ellos lo tenían. O sea, que estaban en la cima del mundo, según los estándares de su época. Tenían todo aquello por lo que la gente luchaba. ¿Y entonces qué pasa? ¿Una crisis económica, un desengaño? ¿Qué es lo que les saca de esa vida tan asentada? Pues nada de eso. Y eso es lo más desconcertante, la verdad. El texto lo resume en una frase, que es el corazón de todo. Dice, y un día comprendieron que Dios les pedía más. No habla de una crisis, sino de una comprensión, una especie de despertar colectivo. Es como si, en medio de su éxito, sintieran un vacío, una insatisfacción que el dinero y el prestigio no podían llenar. Y me llama la atención que fuera algo compartido, porque si solo a uno se le ocurre decidir, voy a dejar mi negocio para irme a rezar a un monte, sus amigos probablemente le habrían dicho que se había vuelto loco. Claro, y es clave que fuera compartido. Si solo uno de ellos hubiera tenido esta idea, quizás lo habrían tachado de excéntrico o de loco, efectivamente. Sí, El hecho de que fuera un nosotros desde el principio le dio la legitimidad y la fuerza para actuar. Se validaron unos a otros en una intuición que iba en contra de toda lógica social y económica. entiendo. Y esa comprensión les lleva a un giro radical. Deciden retirarse al monte Escenario, a las afueras de Florencia. ¿Y para qué? ¿Para fundar una nueva empresa espiritual o algo así? ¿Para crear una marca? Al contrario, el texto especifica muy bien el propósito y no tiene nada de estratégico. Se retiran para 3 cosas: vivir penitencia, oración y vida fraterna. Ah, ¿esas 3? Es un cambio completo de propósito vital. Y fíjate que la vida fraterna no es un añadido o una consecuencia de vivir juntos. Claro. Es uno de los pilares fundacionales, al mismo nivel que la oración. No se van a vivir juntos para rezar. Para ellos, vivir juntos es una forma de rezar. El texto insiste mucho en que esto no fue una decisión pragmática, ¿verdad? Hay una frase que me llamó mucho la atención, sobre su motivación. ¿Cuál era? Sí, es una de las frases más potentes del texto. Dice literalmente, no fundaron una orden por estrategia, la fundaron por hambre de Dios. Hambre de Dios. La expresión hambre de Dios lo cambia todo. El hambre es algo visceral, no es una idea abstracta. Ya. No era un plan de negocio espiritual. No había un estudio de mercado para ver qué orden religiosa faltaba en Florencia. Era una necesidad existencial, compartida, que les quemaba por dentro y que era más fuerte que su apego a la seguridad y al éxito. Entonces, este grupo de amigos comerciantes con hambre de Dios se va al monte. ¿Y qué pasa después?
porque una cosa es tener un ideal y retirarse un fin de semana, y otra es que eso se convierte en algo que perdura casi 800 años. Exacto, porque de esta experiencia, que podría haber sido algo pasajero, nace algo que perdura hasta hoy, la Orden de los Siervos de María, más conocidos como los Servitas. Ah, No era su plan inicial, no tenían un manual de instrucciones, fue la consecuencia natural de vivir con autenticidad esa hambre compartida. y el texto nos da las claves de su espiritualidad, lo que llama el carisma de la orden. Menciona 3 pilares fundamentales. Sí. Y estos 3 pilares son como el ADN de su proyecto. El primero es la contemplación de los dolores de la Virgen María. El segundo, como ya hemos dicho, la vida fraterna. Sí. Y el tercero, la conversión interior. Lo interesante es ver cómo estos 3 pilares se entrelazan y se alimentan mutuamente. Vale, detengámonos ahí, porque es revelador. Ya hemos hablado de la vida fraterna como pilar. Pero, ¿qué pinta la Virgen Dolorosa en todo esto? A primera vista puede sonar a una devoción un poco triste, ¿no? Es una pregunta lógica. Podría parecer una espiritualidad centrada en el sufrimiento. Pero la clave que da el texto es mucho más profunda. Dice, María enseña a permanecer junto a la cruz. Ah, vale. No se trata de una devoción pasiva o sentimental, de regodearse en el dolor. Es un aprendizaje activo. Ya. Permanecer junto a la cruz significa no huir cuando las cosas se ponen difíciles. Es un modelo de fortaleza, de lealtad y sobre todo de compañía en los momentos más duros. Ah, claro. Es una espiritualidad de resistencia, de no salir corriendo cuando hay problemas, sino de quedarse, de acompañar el sufrimiento. Eso es. Y eso tiene una aplicación directa a la vida en comunidad, acompañarse mutuamente en las cruces de cada día. Precisamente, el icono de María al pie de la cruz es un icono de comunidad en el momento de la prueba máxima. No está sola, está con el discípulo amado. Claro, formando un núcleo de resistencia y de afecto en medio de la tragedia. Ellos entienden que la vida fraterna es eso, aprender a estar juntos al pie de las cruces de los demás y de las propias. Entiendo. Por eso no es una espiritualidad triste, sino increíblemente realista y humana. Contemplar ese dolor les enseña a gestionar el suyo propio y el de sus hermanos. Capacidad de permanecer que aprenden de María. Es un círculo virtuoso. Sí. Entiendo los pilares, pero si damos un paso atrás, ¿cuál es la idea revolucionaria que hay aquí? Porque parece que va más allá de vivir juntos y ser buenos amigos. La idea es revolucionaria, sí. El texto lo resume en un apartado que titula Clave teológica, y es demoledor por su simplicidad. La santidad no siempre es individual. Dios llama también a comunidades. Uf. Esta frase es una bomba. Y claro, esto choca de lleno con cómo pensamos hoy en día, ¿no? Vivimos en la cultura del yo, me, mi, conmigo. Totalmente. Del emprendedor hecho a sí mismo, del influencer que construye su marca personal, del viaje de autodescubrimiento en solitario. La idea de que la plenitud se pueda alcanzar en plural, como un proyecto de equipo, es casi contracultural. Totalmente. El texto lo clava al señalar ese contraste. Cito de nuevo. En un mundo que exalta lo personal, ellos eligieron caminar juntos. Es una contrapropuesta radical. Sí, no es que lo individual sea malo. Pero ellos nos recuerdan que no es la única vía, y quizá ni siquiera la principal. Nos recuerdan que existe un nosotros, que puede ser tan o más transformador que el yo. Y aquí llegamos a una de las frases que más me ha hecho pensar. La fraternidad es camino de purificación. Suena muy bien, pero es un poco abstracto. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Significa que tenemos que aguantarnos los unos al otros y ya está? Bueno, es mucho más que aguantarse. La idea es que las relaciones humanas, con sus inevitables roces, sus desafíos, la necesidad de perdonar 70 veces 7, Sí. la paciencia, el pedir ayuda, el ofrecer apoyo cuando no te apetece, todo eso es el verdadero gimnasio espiritual. La comunidad no es solo un refugio seguro donde todos piensan como tú, es el crisol donde se forja el carácter. O sea que ese compañero de oficina que mastica con la boca abierta o deja su taza sucia en el fregadero no es un castigo divino. No. Es una oportunidad de santificación. Bueno, visto así, es tu entrenador personal de paciencia. Pero sí, la idea es esa. Esas pequeñas o grandes fricciones nos impiden vivir en la fantasía de que somos perfectos y autosuficientes. Claro. La comunidad te obliga a confrontar tu propio ego, tus limitaciones, tu impaciencia, tu falta de generosidad. Te impide vivir en una burbuja de autoengaño. Ya. No es un camino más fácil en absoluto. De hecho, a veces puede ser mucho más exigente que la soledad. Claro, en soledad es fácil creerse muy espiritual. No hay nadie que te lleve la contraria. Exacto. Pero es un camino acompañado.
que es muy distinto. La purificación o el crecimiento no viene de aislarse del problema, sino de aprender a amar y a convivir dentro de la imperfección compartida. La tuya y la de los demás. La tuya y la de los demás. Es un realismo brutal. Y esto nos lleva directamente al presente. Me gusta que el propio texto nos invite a actualizar este mensaje. Plantea situaciones que son muy reconocibles para cualquiera en el mundo actual. Sí, es como si nos hiciera un diagnóstico de nuestra época. Lanza preguntas al aire como: tal vez tú buscas vivir la fe acompañado, o intuyes que solo te debilitas. ¿O sientes que necesitas comunidad para perseverar? Son preguntas que apuntan a una sed de comunidad muy presente hoy en día, a veces de forma inconsciente. Son inquietudes muy reales. Esa sensación de que la búsqueda personal, si es demasiado solitaria, acaba perdiendo fuelle. Claro, La intuición de que nos necesitamos unos a otros, no solo para las cosas prácticas, sino para las grandes preguntas de la vida, para mantener viva la esperanza. sí. La soledad, sobre todo en un mundo hiperconectado pero a la vez muy individualista, puede ser muy debilitante a largo plazo. Y ante ese diagnóstico de soledad existencial, el texto ofrece la lección final que podemos extraer de la vida de estos 7 fundadores. Es una máxima de generosidad y, de abundancia espiritual. Dice: los 7 fundadores te recuerdan, la gracia crece cuando se comparte. Me encanta esa idea. Va totalmente en contra de una lógica de escasez, que a veces aplicamos también a lo espiritual, como si tuviéramos una batería interna que se gasta si la compartimos. Claro. Y aquí dice justo lo contrario. Es una idea de multiplicación, no de división. Lejos de diluirse, la fuerza, la fe, la gracia, se multiplica al ser vivida y compartida en comunidad. Ya. La analogía clásica es la de la hoguera. Una sola brasa puede apagarse fácilmente con un soplo de viento, pero muchas brasas juntas mantienen el fuego vivo, se dan calor mutuamente y hacen una llama mucho más grande y resistente. Qué buena imagen. La comunidad protege y alimenta la llama individual de cada uno. La gracia, en este sentido, no es un bien privado que se atesora, sino un don que se activa y crece en el intercambio. Recapitulando un poco el viaje que hemos hecho. Hemos seguido los pasos de 7 comerciantes de la Florencia del siglo XIII que, movidos por una inesperada hambre de Dios compartida, nos enseñaron que el camino espiritual no tiene por qué ser solitario. Desde luego. Lo dejaron todo no para aislarse del mundo, sino para crear un nuevo tipo de mundo juntos, en pequeño. Su historia es un testimonio increíble del poder transformador de la comunidad. Y el texto que hemos analizado concluye con una frase en latín que lo resume todo. A ver, lo presenta como un memorandum itineris, un recordatorio para el viaje. La frase es: fraternitas via sanctitatis est. La fraternidad es camino de santidad. Es la tesis central de toda su vida y por tanto de este texto. Y fíjate en la rotundidad. No dice que la fraternidad es una ayuda para la santidad o una condición útil. No. Dice que es el camino, la vía misma. Es una afirmación de una contundencia asombrosa, que pone las relaciones humanas en el centro absoluto del crecimiento espiritual. Y esto nos deja con una reflexión final que me parece muy provocadora. A menudo, ante las grandes preguntas de la vida, ante una crisis o una búsqueda de sentido, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es mi camino? ¿Qué tengo yo que hacer? Sí, es una pregunta formulada en primera persona del singular. Siempre. La historia de estos 7 fundadores invita a reformular la pregunta. Quizás la cuestión no es solo ¿cuál es el camino? Quizás la pregunta más importante, la que hay que hacerse primero, es otra. ¿Quiénes son mis compañeros de camino? Porque tal vez, y solo tal vez, la respuesta a la segunda pregunta es lo que de verdad nos ayuda a encontrar la respuesta a la primera.